Buenas tardes, muchísimas gracias. De verdad que me siento tremendamente halagada, de estar en este foro tan estupendo y agradezco muchísimo, muchísimo esta invitación. Estoy también un poco, sinceramente, inquieta, ¿no?, con la responsabilidad de esto de la charla inspiracional, ¿no? Pero bueno, me voy a atrever, ¿no?, un poco a compartir, pues, no sé, diría yo, algunas reflexiones por si pudieran ser útiles, pero sobre todo también pensando en que no, con los que estáis escuchándome, que no vais a necesitar nada de lo que seguramente yo voy a decir a continuación, sino que, bueno, pues con todas aquellas más jóvenes que están empezando, sobre todo pues también en el mundo del periodismo, pero que están empezando en la vida, ¿no? Porque, bueno, pues yo creo que aquí de este foro, de las que estoy viendo, claramente soy la mayor, así que, bueno, pues tengo ese privilegio de la experiencia, ¿no?, y del camino recorrido, y que tiene mucho que ver con todas estas cosas que estaba contando que he hecho, ¿no? Porque claro, todo eso pues requiere pues mucho tiempo, ¿no? Porque sí que es verdad que voy a cumplir 80 años en 2 meses. Realmente he tenido la enorme fortuna de... sí, sí, estoy encantada de ello, ¿eh? Así que nada, que ya llevo casi un año diciendo que tengo 80, así que la edad realmente yo la valoro grandemente, ¿no? El haber llegado hasta aquí. He tenido además, como decías, ¿no?, la enorme fortuna de haber visitado pues, 185 países de los 196 que hay en el mundo, ¿no? Y el haber, pues eso, vivido en primera persona, en primera línea, ¿no?, en directo, pues la mayoría de los acontecimientos internacionales más relevantes, ¿no?, de las 4 últimas décadas, vamos, 5 y ahora, pero en activo, pues 4. Entonces todo esto creo francamente que es un extraordinario privilegio, ¿no? Y que nunca dejaré de agradecer vamos, sin duda, ¿no? Porque la verdad es que efectivamente pues he aprendido muchísimo. He aprendido muchísimo con el camino recorrido y sobre todo gracias a tantísimas personas, ¿no?, con las que me he cruzado, que me han permitido compartir sus conocimientos, no me los han regalado en muchos casos, y sobre todo tantísimas personas que me han dejado entrar en sus vidas en momentos trágicos, alegres, pero muy a menudo muy íntimos y muy personales, y que han confiado, ¿no?, en mí como para que yo fuera su altavoz, porque no me gusta nada eso que se dice muchas veces de que, bueno, las periodistas somos la voz de los sin voz. No, toda la gente, todas las personas tienen voz. Otra cosa es que les dejemos que la alcen y que nos paremos a escucharla, ¿no? Es muy distinto. Entonces, digamos que ese privilegio también, o sea, ese honor, ¿no?, de representar pues a todas esas personas, ¿no?, que comparten, ya digo, sus problemas y lo que les sucede para que lo sepan otras personas, porque esa es exclusivamente la misión del periodista, hacer de puente, de intermediario y nada más, ¿no? No somos héroes, no somos nada especial, o sea que nuestra profesión consiste en eso, el médico cura y nosotros contamos. Y lo que es importante, pues es obviamente pues el rigor, la honestidad, en fin, la pluralidad, la transparencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí, pues yo he orientado un poco este comentario para, como he dicho, pues casi dar, no sé, lo que me he ido encontrando, lo que he ido aprendiendo, ¿no? Y la importancia, por ejemplo, y se ha mencionado hace un rato también, de la familia y de la escuela, ¿no? Bueno, en aquella España, ¿no?, en tiempos de dictadura, como todos sabéis, ¿no?, de un androcentrismo absolutamente feroz, ¿no?, pues tanto mi familia como mi escuela me facilitó, ¿no?, esas herramientas que luego me permitieron construir esa trayectoria y sobre todo construir esa vida, ese futuro, como hablaba Magdalena, de niña rebelde, ¿no? Porque yo ya era en aquella época muy rebelde, pero si no hubiera tenido el apoyo de mi familia, y como decía también hace un momento Abigail, ¿no?, tuve la enorme suerte de nacer en una familia muy poco común en aquella España, ¿no? O sea, una familia que me mandó, por ejemplo, con 14 años, ya me empezó a enviar los veranos a estudiar al extranjero, o sea, y empecé a estudiar idiomas, o sea, el francés, que era lo que entonces estudiaba, pues con 6 años, y ya digo, con 14, ya me fui pues a la Escuela Internacional de Vichy en verano, ¿no? Y luego pues a Estados Unidos con 17. Es decir, que todos esos mimbres, evidentemente yo los recibí sin haber hecho nada antes, en fin, salvo que en una vida anterior
pues hubiera hecho algo estupendo que de lo que no me he enterado ni me acuerdo, ¿no? Pero realmente eso es una suerte enorme. Entonces, lo que sí que quiero es insistir en eso, ¿no? Que es muy importante el entorno familiar en el que uno crezca y el entorno en el que una estudie y en donde se sienta, pues eso, apoyada, formada, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la enorme importancia que había en ese momento, que ahora también, pero obviamente entonces muchísimo más, yo nací en el 45, ¿no? De esa socialización en femenino de la que hablaba hace un momento Abigail, ¿no? Cuando las niñas pues teníamos que disimular nuestras capacidades, no te hagas la lista, ¿no? Era una frase muy habitual, ¿no? O mientras que a los chicos se les decía, pues no disimules tus limitaciones, ¿no? Entonces es malo las dos cosas, ¿no? Efecto de crecer socialmente, ¿no? Por lo tanto, es muy importante el que no creer, ¿no? ¿Por qué hay que creer que por ser mujer, ¿no? Hay cosas que no puedes hacer, ¿no? Bueno, pues no. No hay por qué permitir, ¿no? Que nadie te trate de forma distinta, ¿no? Ni te imponga cómo vivir tu propia vida, ¿no? Pero todo eso tienes que aprenderlo en ese entorno inicial, ¿no? Y creo que hay que estar muy alerta cuando te quieren hacer creer que no hay discriminación, porque te dicen eso de, pero bueno, pues ya no hay que hacer nada, ¿no? Ya está, ¿qué más queréis, no? Ya está, la igualdad ya está conseguida, ¿no? Cuidado con esa falacia, porque lo que propicia, en todo caso, pues es, digamos que la pasividad, ¿no? Y el retroceso, ¿no? Sin ninguna duda. De esto voy a hablar dentro de un momento, ¿no? Pero yo creo que cuando decía lo de que mi familia y mi escuela me dieron los mimbres, pues es que me dieron tres cosas muy importantes, que fue la confianza en mí misma, la autoestima, la formación, que también se ha mencionado como absolutamente esencial, la libertad para poder elegir lo que quería ser y sobre todo el respeto por los demás, ¿no? Y el aprender que los sueños no solo se logran persiguiéndolos, con determinación, ¿no? Sino que además hay que conquistar los propios miedos, ¿no? Los lógicos que todas tenemos, ¿no? Y todos tenemos ante situaciones desconocidas, pero también esos miedos inducidos, ¿no? Malévolamente por el modelo patriarcal del que mencionaba ya hace un momento y habéis mencionado vosotras también, ¿no? Que lo que nos quiere es obviamente sumisas y nos quiere limitadas, ¿no? Y bueno, todo esto, ya digo, yo ya salí pues del colegio y de mi familia, pues con todo esto muy claro, ¿no? Luego ya me enseñaron el que no había que disculparse, como he dicho hace un momento, lo de la propia capacidad, pero que lo que no había que tampoco es desperdiciarla, ¿no? Porque realmente la capacidad, las opciones, todo eso bueno, que hemos tenido, ¿no? Y que algunas hemos tenido, pues más que otras, tenemos la obligación, ¿no? De utilizarla al máximo al servicio, obviamente, de los demás, ¿no? No hay vías únicas, ¿no? Que no tienes que tener miedo a equivocarte, que no tienes que tener miedo a hacer preguntas. Bueno, todo eso ya lo aprendí en la facultad, yo hice Derecho primero y luego en la escuela de periodismo, porque hice periodismo después, ¿no? Eso está también muy claro que tenemos que tenerlo allí como en el decálogo, ¿no? Y tener claro también que podemos alterar, ¿no? Los modelos que otros han establecido para hacernos vivir nuestras propias vidas, ¿no? Yo me apropié de una frase de muy joven, de una frase de Eleanor Roosevelt, ¿no? Que decía que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Así que todo eso es el marco en el que empiezas a avanzar, porque efectivamente, pues está claro que cuando yo empiezo a querer hacer, bueno, primero hago derecho con la intención de hacer escuela diplomática, cuando en España solo había una mujer en la carrera diplomática, y hago periodismo también cuando empiezan a ser, pues éramos cuatro gatas en aquel momento, ¿no? Entonces, todo eso, digamos que efectivamente es ir en contra pues, de lo que se supone que está previsto para ti. Y me parece que es tremendamente importante que creamos, y sobre todo que la gente joven se dé cuenta, que hay que militar, ¿no? Contra la ignorancia y contra la desigualdad, ¿no? Y que hay que hacerlo sin aspavientos, ¿no? Y con mucho sentido común, ¿no? A favor de toda la sociedad, porque esto no es una cosa que solo nos interese a las mujeres, ¿no? Sino que eso va a hacer que las sociedades sean mejores.
todas ellas, ¿no? Obviamente, educación e información, ¿no? Y la buena información está también, como bueno, todas sabemos, en este momento tremendamente amenazada, ¿no? Y no todo es cuestión de coeficiente intelectual, ¿no? Sino que también hemos de trabajar las habilidades, ¿no? Para buscar siempre más allá, para mantener la capacidad de sorpresa, por ejemplo, no para aprender rápido, para reaccionar, ¿no? Lo que decía Abigail, ¿no? Llegar a un momento y plantarse, decir, bueno, a ver, hasta aquí, ¿no? El espíritu de superación, el dominar el miedo al error, en fin, y saber convivir con el riesgo, ¿no? Trabajar en un mundo de hombres, efectivamente, como ya habéis dicho las dos que me habéis precedido claramente, pues no es sencillo. No era nada sencillo, evidentemente, cuando yo empecé. Como digo, en Derecho, por ejemplo, éramos cuatro gatas. Y en Canónico, concretamente, por ejemplo, no se nos permitía asistir a determinadas clases que el catedrático opinaba que iban a herir nuestra sensibilidad. Por ejemplo, pues cuando se hablaba de impotencia, de la no consumación del matrimonio, claro, todo eso, una chica, ¿no? De los años escuchar eso, ¿no? Evidentemente, pues como periodista, por ejemplo, ya en los años 70 también, pues por ejemplo, fui apeada de un avión militar en el Sahel porque decidieron que una mujer en cabina iba a traer mala suerte. Y me lo dijo tal cual, el comandante belga, y me puso de patitas escalera para abajo, ¿no? O sea que imaginaos, ¿no? Bueno, hemos avanzado evidentemente mucho, pero está claro que seguimos enfrentando todavía, ¿no? La incomprensión, una valoración distinta de nuestras tareas, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé en Televisión Española, éramos tres mujeres únicamente, y haciendo internacional en el año 70, por ejemplo, pues la valoración habitual de cuando acabas de hacer un trabajo, te venían y decían, vi tu crónica ayer y estabas guapísima. ¿Eh? Entonces, bueno, pues yo, eso que hablaba antes, ¿no? Del sentido común y no hacer mucho espaviento, pensé, ¿qué hago? Bueno, pues a la siguiente crónica que de los que me lo habían dicho, que no me lo habían dicho con mala intención, era lo que ellos creían que me iba a gustar y lo que, como decía antes Abigail, pues se naturaliza, ¿no? Totalmente, que esos comentarios sean lo que hay que hacer. Y entonces pues yo empecé a hacer lo mismo, les dije, oye, vi tu crónica ayer, me encantó tu corbata, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí las cosas empezaron a cambiar un poco. Bien, en nuestra tarea claramente yo creo que soporta a menudo un escrutinio, ¿no? Muy mal intencionado, un descrédito, ¿no? También muchísimas veces muy bien diseñado. Entonces hay en este momento, como he dicho ya un poco antes, una amenaza, como todas sabemos, de retroceso tremendo, ¿no? Y en el tema de la información está clarísimo, ¿no? Hay muchísima inversión en las redes, ¿no? Para influir, por ejemplo, como sabéis, en las percepciones de los más jóvenes, ¿no? Y evidentemente lo están consiguiendo. Si a mí me hubieran dicho en los años 60, ¿no? Cuando en España, por ser feminista, hablar de la igualdad, porque claro, la igualdad no solo es de género, ¿no? Estamos hablando de la igualdad de las personas, de raza, de clase, de religión, en fin, la diversidad como riqueza, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso en aquella España era evidentemente muy difícil ponerlo, en fin, claramente, explícitamente, ¿no? Bueno, pues realmente nunca creí, cuando entonces estábamos peleando por todo esto y salíamos a la calle y protestábamos, etcétera, con muchísimas dificultades y riesgos, ¿no? Que en pleno siglo XXI tendría que estar explicando todavía, ¿no? ¿Qué es el feminismo? Es decir, que el feminismo no va contra nadie, sino que va absolutamente a favor, absolutamente de todos, que es una defensa, ¿no? Simplemente de un derecho humano, ¿no? Y que parece bastante lógico, inteligente, o sea, bueno, ver que una sociedad que cuente con el esfuerzo, el talento, las capacidades de toda la sociedad, pues siempre claramente le va a ir mejor, ¿no? Que si cuenta solo bueno, pues con la de menos de la mitad, ¿no? Que esa es la cuestión. En fin, en cualquier caso, ya digo, ya he dicho al principio, me siento tremendamente afortunada de haber podido hacer todo lo que he hecho y sigo en ello, porque ahora mi familia muchas veces me dice, bueno, ¿y por qué no paras un poco?
Pues porque creo que tengo la obligación de no parar, ¿no? Y creo que todas las que estamos aquí porque creemos eso, ¿no? Porque creemos que hay que pelear por hacer la diferencia, ¿no? Y que el éxito, en todo caso personal, ¿no? En una trayectoria, pues es un camino continuo, ¿no? No es un punto de llegada, ¿no? Sino que a partir de ahí puedes todavía seguir haciendo cada vez más cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué he titulado la charla de esa manera? Bueno, porque cuando yo empecé en la escuela de periodismo me hicieron presentar lo que se llamaba entonces una memoria, ¿no? Y tenía que definirme. Y en aquel momento pues me definí exactamente así, ¿no? Como inquieta, curiosa, insaciable, ¿no? Y bueno, pues 60 años después sigo siendo exactamente igual, ¿no? Y creo que eso, que hay mucho que hacer y que realmente hay que seguir luchando contra una cantidad enorme de estereotipos, de viejos clichés, ¿no? Que están ahí y que se resisten a desaparecer, y contra muchísimos silencios absolutamente atronadores, ¿no? Que tratan, o sea, de que no avance, ¿no? Ese mensaje, y que eso es cosa de todas y todos. Y ya para terminar, si me lo permitís, pues voy bueno, leer prácticamente, porque lo puedo decir, porque voy a ir más rápida leyéndolo y ya estoy, me pasó 3 minutos, creo, de cuando a la hora que tenía que terminar, así que voy a ello. Que me pidieron un texto para un programa que me hizo Televisión Española y tal, como pues de esos programas que te hacen de tu trayectoria y tal, y que agradecí especialmente porque en España, y creo que, bueno, en los otros países que nos acompañáis, pues suele ser también lo mismo, son esos programas que te hacen cuando te mueres. Y lo que agradecí especialmente fue no haberme tenido que morir, o sea, y poder dar las gracias antes de eso, ¿no? Porque me hubieran dedicado a ese programa. Y entonces, bueno, pues lo que dije fue que hace mucho tiempo, cuando hilvanaba mis primeros sueños, no sé quién y no sé dónde me dijo: si no esperas lo inesperado, nunca sucederá, ¿no? Bueno, pues esto ha resultado ser muy cierto, pero hay que estar abierta a eso, a ese futuro del que hablaba Magdalena, ¿no? Decidí partir en busca de ver y de oír, de aprender y de compartir, provista de entusiasmo, tenacidad, intuición, entrega, por encima de todo, formación, referentes, apoyos, un poquito de talento y, bueno, y también un poquito de suerte, ¿no? Y recalé en el periodismo, esa profesión enseñada contra la invisibilidad y el silencio, y comprometida con el derecho a saber y a contarlo. He visto, por supuesto, cómo cambiaba para bien y para mal, y he visto cómo únicamente la buena información y la buena educación nos hace libres. Hace, pues ya digo, 60 años entré en este oficio que me ha llevado a vivir la historia en directo, y ni un solo día me he arrepentido, ni un solo día he dejado de agradecer el privilegio, ni un solo día he pensado que sea posible jubilarse del periodismo, como es imposible, añado ahora, jubilarse de nada de todo lo que vosotras estáis diciendo y lo que ya nos han contado Abigail y Magdalena en su caso, ¿no? ¿Por qué? Porque sería como jubilarse de la vida, ¿no? Y realmente yo os aseguro que no tengo la menor intención. Así que con mis 80 años acabo de llegar de Eritrea y me voy en una semana a Japón. Y muchísimas gracias.